Horas con 37 minutos. Vamos a mantener un diálogo con el doctor Mauro Andino, catedrático universitario de la Universidad Politécnica Salesiana, experto en Derecho Constitucional. Doctor Andino, muy buenos días. El país termina un año trágico en materia de seguridad, pero también en lo político. Demasiadas cosas han sucedido en este 2023 que sin duda lo califican como un pésimo año para Ecuador. Hay perspectivas con un nuevo gobierno, una consulta popular, de todo lo que se refleja del caso Metástasis, una urgencia por cambiar diversos esquemas y estamentos de la organización política en el país. Quisiéramos conocer cómo ve usted el futuro cercano, particularmente esa consulta popular, en cuanto podría contribuir a cambiar positivamente al país. Muy buenos días, gracias por la invitación. Solo una precisión, ya no soy docente de la Universidad Politécnica Salesiana y eso es importante también dejarlo en claro. Un saludo cordial para toda la audiencia. Yo creo que este tema de la consulta popular hay que analizarlo con pinzas. Si bien fue una propuesta del presidente Daniel Noboa durante su campaña, también es necesario señalar que en términos jurídicos debería pasar algunos filtros todavía como para que esta propuesta de consulta llegue a materializarse. Hay que ver si es que esta primero logra empatarse con aquella o con aquel referéndum constitucional que tiene que convocarse precisamente para que la gente se pronuncie respecto de la reforma parcial que días atrás fue aprobada por parte de la Asamblea Nacional con relación al papel de las Fuerzas Armadas para que entregue apoyo, para que contribuya en el mantenimiento de la seguridad interna junto a la Policía Nacional. Habrá que ver entonces si es que ambos procesos electorales coinciden. Luego, un elemento importante, cualquier propuesta de consulta popular que realice el gobierno nacional, me imagino yo, se referirá únicamente a temas legales, no a temas constitucionales, porque esto alargaría el proceso y volvería casi que imposible la coincidencia de fechas entre el referéndum ratificatorio de la reforma parcial aprobada por la Asamblea y una probable nueva enmienda constitucional que el presidente Noboa quisiera que sea resuelta por la gente en las urnas, es decir, cambios a la Constitución. ¿Y por qué digo no creo que vaya por ahí? Porque si es que esa fuera la intención del presidente Noboa, se necesitaría un dictamen de la Corte Constitucional, primero para calificar la vía, el procedimiento, y que la Corte diga, sí, efectivamente, presidente Noboa, su propuesta de modificación a la Constitución es enmienda vía referéndum, y luego un segundo control de la Corte para calificar el contenido de las preguntas, de la convocatoria y de los anexos de ese referéndum o consulta popular. Yo creo más bien que lo que el presidente Noboa seguramente querrá preguntarle a la gente son más bien temas legales, temas legislativos, saltarse el rol de la Asamblea Nacional para evitarse el procedimiento parlamentario y preguntarle a la gente, como ya de alguna manera se ha anunciado, temas referentes al campo laboral o temas económicos, temas normativos, donde la gente se pueda pronunciar directamente y esto o se publique directo ipso facto en el registro oficial ya como ley de la República o que a su vez se ordene a la Asamblea a que se tramite y se procese eso en un determinado periodo de tiempo. Puede ser cualquiera de las dos. Lo más lógico en términos políticos sería plantearle a la ciudadanía que de plano se publique en el registro oficial determinados cambios normativos, si no, no tendría mucha lógica que solo se ordene a la Asamblea que se apruebe determinado cambio a nivel normativo. Creo que son los temas ahí latentes. Veamos qué dice la Corte Constitucional. La Corte también debe pronunciarse respecto de la reforma parcial sobre las Fuerzas Armadas. No es que esto ya está decidido y sí o sí tenga que convocarse a un referéndum. Tiempo al tiempo y veamos qué es lo que sucede en términos institucionales sobre estos pronunciamientos que se necesita por parte de la Corte. Doctor Andino, muy buenos días. Quizás entonces muy difícilmente vamos a ver preguntas relacionadas a cambios en la estructura del Estado, que ha sonado en estos días, sobre todo con lo que hemos vivido a propósito del caso Metástasis y otras circunstancias, sobre todo en relación a la justicia, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura. Difícilmente veremos preguntas relacionadas a, como digo, a la estructura del Estado y estos espacios. Mire, yo creo que se pueden plantear, pero hay que considerar, reitero, que de forma paralela
existe la necesidad de realizar, si es que pasa el filtro de la Corte Constitucional, porque la Corte va a verificar no solo el contenido de la pregunta, de los anexos, sino el texto aprobado por la Asamblea Nacional relacionado al papel de las Fuerzas Armadas en la colaboración y apoyo de la seguridad interna. Si ese texto pasa el filtro de la Corte Constitucional, evidentemente lo más sano en términos económicos, en términos políticos también para todos, y en términos institucionales sería que esa pregunta coincida con el paquete de preguntas que quiere formular el presidente Noboa. Si no, imagínese usted lo que significaría que realicemos 2 procesos electorales por separado, uno para pronunciarnos solo sobre el papel de Fuerzas Armadas y otro para pronunciarnos sobre el paquete de preguntas que quiere presentar el presidente Noboa, a menos que la Corte Constitucional de alguna manera le ayude, entre comillas, al gobierno, pronunciándose casi que de forma súper veloz, ágil, en las preguntas que quiere plantear el presidente Noboa, y que logre que coincidan las fechas de ambos referéndums o consultas populares. Pero eso está en manos, o si usted quiere, en la predisposición que la Corte Constitucional, en el trato preferente que le quiera dar al gobierno nacional. Porque si se trata, por si acaso, de enmiendas o reformas a la Constitución, de modificaciones a la Constitución, en este caso enmiendas vía referéndum, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no le establece, no prevé un término específico para que la Corte se pronuncie con el dictamen de procedimiento, para que la Corte emita su dictamen de la vía. Ahí no hay un plazo ni un término específico. Ahí la Corte, en varios de sus precedentes jurisprudenciales, ha dicho que queda a disposición de ellos como Corte Constitucional el pronunciarse en un mes, en 8 días, en 3 meses, en 6 meses, a veces se ha pronunciado en 1 año respecto del dictamen de procedimiento. Entonces veamos qué trato preferente le da la Corte sobre ese primer control si es que se refiere a cambios a la Constitución. Ahora, podría ser que el presidente Noboa quisiera hacer en el campo de la justicia cambios al Código Orgánico de la Función Judicial, pero eso implicaría no realizar cambios estructurales, por ejemplo, a la composición del Consejo de la Judicatura. Seguiríamos eligiéndolo de la misma forma, seguiríamos bajo el mismo diseño institucional. Respecto de lo que tantas veces se ha mencionado, que jueces y juezas penales despachen y resuelvan causas complejas fuera del país, eso se podría preguntar y se podría incorporar una disposición en el Código Orgánico de la Función Judicial. Son cuestiones que hay que analizarlas según la profundidad del tema y los alcances a los que se quiera llegar. Ahora, doctor Andino, ¿cuáles son los plazos fijos o perentorios que tienen que observarse con respecto a la aprobación de la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que serían uno de los limitantes en la forma del tratamiento de esta reforma, así como de lo que pueda proponer el gobierno? Efectivamente, desde el día que se aprobó la reforma parcial en la Asamblea Nacional, empezaron a correr 45 días plazo, no término, plazo. ¿Qué significa esto? Que todos los días hay que contabilizarlos, todos los días son hábiles, no debemos saltarnos fines de semana ni feriados, sino que ya está decurriendo este plazo de 45 días que señala la Constitución para que se haga la convocatoria a elecciones, que no es lo mismo que la elección. Cuidado, porque a veces ahí hay un juego de palabras que nos induce a confusión y que la ciudadanía de pronto podría interpretarlo de una manera equivocada. El plazo de 45 días que está transcurriendo para que se realice la convocatoria de elecciones se refiere a ese acto electoral específico en el que los miembros del Consejo Nacional Electoral, a través de los distintos medios de comunicación en cadena nacional de radio y televisión, hace la convocatoria. Ese plazo de 45 días es el que está transcurriendo, ¿verdad? Y ese acto de la convocatoria de elecciones no es la elección en sí misma, sino cuando salen los consejeros y dicen, hoy convocamos a elecciones para tal fecha, para
que el pueblo se pronuncie sobre esta pregunta relacionada a las Fuerzas Armadas. Y hay, la pregunta... hay libertad, doctor Andino, para determinar esa fecha. ¿Es esta una injerencia que puede tomar el Consejo Nacional Electoral o también hay plazos fijos para esto? Efectivamente, y el día que hace la convocatoria de elecciones, que es lo que está decurriendo este plazo de 45 días, señala la fecha de la elección, que eso es ya el día, el acto en el que vamos a votar, y esa elección tiene que realizarse en un tiempo no superior a 60 días, ¿sí? La elección del referéndum constitucional para ratificar o rechazar lo que la Asamblea aprobó relacionado a las Fuerzas Armadas. Entonces, fíjese usted ahí, ya podemos ir calculando. Asumamos por un momento que se toman todos los 45 días, ¿sí? Que se toman todos los 45 días para hacer la convocatoria de elecciones y que llega al día 45 recién. Bueno, esas elecciones tendrán que realizarse en un plazo posterior de hasta 60 días después de que se realizó la convocatoria. Pero, y esto es algo muy importante, la Corte Constitucional también interviene durante este momento previo a las elecciones. ¿Por qué? Porque la Corte realiza un control de constitucionalidad de la convocatoria a elecciones. Es decir, antes de que el CNE salga a los medios de comunicación y realice la convocatoria formalmente y diga de aquí en tal fecha, en los próximos 60 días, tal día, tal hora, se va a realizar el referéndum, esa convocatoria, los anexos, el contenido de la pregunta y el texto tal cual como fue promulgado por la Asamblea Nacional, requiere ser controlado constitucionalmente por la Corte. ¿Y cuál es el tiempo? Aquí sí, en este segundo momento que interviene la Corte, porque previamente ya lo hizo, cuando emitió el dictamen de procedimiento de la vía y dijo, sí, esto es reforma parcial, procésese a través de la Asamblea. Este segundo control de la Corte sí tiene un tiempo y hay un término de 20 días para que la Corte se pronuncie según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si la Corte no se pronunciara durante esos 20 días término, se presume la constitucionalidad de la convocatoria, se presume la constitucionalidad de los anexos de la pregunta y del texto aprobado por la Asamblea y opera lo que doctrinariamente mis colegas, cuando quieren florearse un poco, llaman dictamen ficto, es decir, se realiza la convocatoria por parte del CNE automáticamente ante la falta de pronunciamiento de la Corte. Podría también pasar eso, o podría pasar que la Corte se pronuncie a los 8 días, a los 15 días, o justo al día 20, término que otorga la ley. Es decir, que queda claro de que posiblemente a más tardar en el mes de abril tendría que realizarse esta consulta, esta relacionada con las Fuerzas Armadas, y si el gobierno quiere aprovechar, tiene que correr también con estos plazos. Exacto. Para en un solo acto hacer la consulta popular, así como esta reforma. Ahora, ¿piensa usted que habrá la voluntad política en la Corte para ayudar a catalizar las cosas, para que empate el cronograma? Voluntad política para lograr que empaten ambos procesos electorales y no vayan por cuerda separada. Yo me atrevería a lanzar una hipótesis, le diría que sí, que no va a existir, digamos, obstruccionismo o un bloqueo o un ánimo por lograr que tengamos dos elecciones por separado, por las consideraciones que mencionaba hace un momento. Ustedes mismos señalaban en la parte introductoria que esta probable consulta popular tendría un costo de 50 o 55 millones de dólares. Imaginémonos por un momento que tengamos dos elecciones por separado. Sería eso, pues, totalmente absurdo, y yo diría incluso aberrantes en términos de austeridad fiscal y de crisis económica, como el propio gobierno así lo ha señalado. Ahora, lo que habrá que ver es si es que pasa el filtro en estricto derecho, en estricto sentido jurídico. Si es que la Corte, por ejemplo, emite un dictamen de constitucionalidad favorable sobre el texto que aprobó la Asamblea Nacional relacionado a Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que va a contrastar ahí, por ejemplo, la Corte? La Corte va a contrastar que lo que le dijo la propia Corte a la Asamblea cuando emitió el dictamen de procedimiento de vía y le dijo en ese momento a Guillermo Lasso como proponente de esa modificación a la Constitución, le dijo, su propuesta, señor Lasso,
de que los militares coadyuven, apoyen en el tema de seguridad interna, no puede ser aprobado vía enmienda, sino que tiene que ser aprobado vía reforma parcial, ergo tiene que pasar por el trámite de la Asamblea. Si es que lo que se señaló en ese dictamen y los límites, los techos máximos que dispuso la Corte en esa Corte no han sido rebasados, no han sido violentados por la Asamblea, al momento de aprobar ese texto, la Corte dirá, chévere, se ha cumplido lo que dijimos en ese dictamen, debía, ustedes se han ajustado al contenido de nuestro pronunciamiento, vamos a dar paso a la convocatoria de referéndum, porque la Corte también podría decir, no, ese texto rebasa lo que nosotros les permitimos, ese texto rebasa lo que nosotros dijimos en el dictamen, podría suceder eso. Y habrá que ver también qué es lo que quiere preguntar ya Daniel Noboa sobre otros temas. Por ejemplo, en el tema de empleo, habrá que ver si es que él quiere incorporar temas que constitucionalmente no son permitidos. El contrato por horas, por ejemplo, que es algo que nuevamente está sobre la mesa y que muchos lo vuelven a sacar a colación. Si eso plantea él, seguramente la Corte no le va a dar paso, porque la Corte le va a decir, eso no puede ir en un código del trabajo porque violaría el artículo 327 de la Constitución, o eso tampoco puede ser modificado a nivel de la Constitución porque eso es regresivo en materia de derechos y eso no puede hacerse ni vía enmienda ni vía reforma parcial, sino únicamente a través de una asamblea constituyente. Veamos cuáles son estos temas, porque también las declaraciones del presidente Noboa son muy escuetas, son muy ambiguas. Entonces, ¿cuál es ese paquete de modificaciones de la Constitución para tener claridad y saber si solo quiere modificar leyes o si también quiere modificar la Constitución y cuáles son esos temas? Ahora, lecciones que quedan muy claras con el caso Metástasis, entre otras, es que es imprescindible y urgente poner coto a la cooptación de entidades de control en el país. Tarea difícil, pues el anterior sistema tampoco deja mucho que, o más bien dejaba también mucho que desear. Y por otra parte está también el hecho de establecer mecanismos para evitar esta gravísima infiltración de las narcomafias en la política ecuatoriana que se está demostrando. Es decir, que sin enmiendas y reformas a la Constitución podría ser un desperdicio de más de 50 millones de dólares si no se logra sacar adelante esta consulta popular que quiere proponer el presidente de la República hasta el mes de abril. Mire, yo ahí le quiero hacer una reflexión más bien desde el punto de vista sociológica, ya no tanto normativa, institucional. En el Ecuador hemos tenido varias arquitecturas y diseños institucionales y diseños normativos respecto de la elección y designación de autoridades y organismos de control. Pero mientras no cambie la cultura política y la ética pública de los actores involucrados, mire, ni aunque el Papa Francisco nos dé diseñando esas arquitecturas institucionales, esto va a cambiar. Lo digo con absoluta frontalidad, no es únicamente un tema de arquitectura institucional, podemos tener o volver a diseños de la década de los 80, de los 90, volver a modificar la Constitución, pero si quienes tienen que llevar a cabo, por ejemplo, los concursos públicos de oposición y méritos, o quienes tienen que designar si fuera una asamblea, un congreso como sucedía antes, contralor, fiscalía, no tienen esa voluntad de primero respetar las reglas del juego democrático, de no transformar o de no violentar esas reglas. Y luego, si tienen una predisposición a designar a sus amigos o amigas, realmente esto no va a servir de nada. Yo creo que hay temas a nivel judicial que sí se los puede hacer vía consulta popular sin necesidad de topar la Constitución. Por ejemplo, ahí podría evitarse un primer control o filtro de la Corte Constitucional y evitar que de pronto la Corte le vaya a decir no, no hay chance. Se me ocurre cuál es el tema y que muchos colegas ya lo han planteado, incluso durante la campaña presidencial, alguno de los binomios presidenciales, me parece que fue Sonnenholzner, fue el único que propuso este tema y me pareció interesante, que los jueces y juezas penales puedan resolver ciertas causas sensibles donde están involucrados estos capos o líderes del narcotráfico desde nuestras embajadas y consulados en el exterior. Eso se lo puede hacer vía reforma normativa sin necesidad de cambiar la Constitución. Y eso me parece muy valioso para garantizar la vida, la seguridad de esos jueces y juezas,
la vida de sus familiares y también garantizar su manutención en una embajada, en un consulado del exterior, porque vea, si es que eso no está protegido, qué juez, qué jueza, por más patriota que sea, yo creo que a menos que no le importe su vida y la de los suyos, va a decir, sí, yo no tengo ningún problema en resolver esa causa aquí mismo en el Ecuador, a sabiendas de que, como veíamos en las series fantasiosas de Netflix, va a venir un criminal y le va a decir plata o plomo. Si eso no se logra destrabar, y creo que una de las formas es permitiéndoles que resuelvan desde el extranjero, no vamos a cambiar esa realidad en la función judicial. Entonces yo creo que hay que matizar las cosas, hay temas y temas que se los puede hacer vía reforma normativa a una ley y que se lo podría hacer a través de una consulta popular y evitarnos ese primer control de la Corte de modificaciones a la Constitución. Hay otras que sí necesariamente tendrán que pasar por la Corte porque se tendrá que modificar o intentar modificar la Constitución, sin olvidarnos del tema político. Habrá que ver cómo llega el presidente Noboa a ese momento. Fijémonos que estamos calculando que todo esto coincidirá para marzo o abril. Estamos terminando diciembre de este año. Llegará con músculo político, llegará con capital social, son 3 o 4 meses. Vivimos en Ecuador, un país donde pasando un día o cada 8 días pasa algo nuevo, algo distinto, donde las contingencias están a la orden del día. Llegará con el músculo político suficiente. Pero además, quizás, doctor Andino, pero quizás también, doctor Andino, no solamente pensando en estas elecciones, sino que estas elecciones se darán muy posiblemente pensando en las elecciones de 2025. Exactamente, entonces no hay que olvidar que el tema político estará atravesado a este proceso. Mire, cuando un gobierno quiere convocar a una consulta popular, y yo recuerdo que hablábamos de esto igual con ustedes cuando Lasso quería convocar a su consulta popular, yo les decía, esto hay que hacerlo en caliente, cuando se tiene músculo político, cuando hay capital social, cuando hay legitimidad. Si es que se demora demasiado, más corre el riesgo de ir perdiendo fuelle. Hoy tiene respaldo político Daniel Noboa. No sabemos si tendrá el mismo respaldo de aquí en 3 o 4 meses. Por ejemplo, yo sí creo que hay que modificar la Constitución en cuanto al sistema de partidos. Yo sí creo que hay que ser más rigurosos en los requisitos para que alguien obtenga la personería jurídica de un movimiento o partido. No solo el 1,5% de firmas de respaldo, sino, por ejemplo, aumentar el umbral al 3% de firmas de respaldo. Fortalecer y obligar el tema de procesos de democracia interna, pero establecer constitucionalmente un solo mecanismo. Elecciones o primarias abiertas, como sucede en Argentina con las famosas PASO. Son temas que sí deberían estar en la Constitución, porque si no, eso no lo van a hacer en la Asamblea. ¿Y sabe por qué no lo van a hacer en la Asamblea? Porque son los mismos políticos a los que no les conviene hacer estas reformas estructurales del sistema de partidos, porque si no, se les acaba el negocio para muchos de ellos que alquilan partidos. Doctor Entonces, Andino, fíjese usted, pero hay que llegar entonces a algunas conclusiones de que si se van a dar cambios efectivos para trastocar, cambiar este esquema de corrupción tan grave que vive el país, hay que empezar por un cambio en la escala de valores, particularmente de los políticos ecuatorianos. Esto implica posiblemente procesos de reeducación o un cambio generacional o ambas cosas. Absolutamente, por eso la tarea no es sencilla y pensar que esto se va a resolver únicamente, ¿no? Tampoco me estoy oponiendo porque aún no sé los temas que va a plantear el presidente Noboa, los temas en concretos, porque él solo ha dado ciertas pizcas, ha sido muy superficial, pero pensar que una consulta popular o un referéndum de los tantos que ya hemos tenido desde el retorno a la democracia va a ser la panacea es equivocado. Esto implica desde un análisis sociológico, antropológico, un análisis politológico, un análisis constitucional, un análisis normativo, legislativo, y tiene que ser una propuesta integral, tanto en el inmediato plazo como en el mediato y en el largo plazo. Y ojalá el presidente Noboa entienda eso también. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, abogado Andino. No, muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Abrazo enorme. El abogado Mauro Andino es experto en Derecho Constitucional. Son las 8 horas con